En este vídeo vamos a resolver los ejercicios de la práctica 3 sobre variable compleja, en la que vamos a tratar los conceptos de funciones analíticas, condiciones de Cauchy-Riemann, funciones armónicas, derivadas de funciones elementales, así como las singularidades. Tras ver en clase los aspectos teóricos necesarios para abordar esta práctica, pasamos ahora a detallar los elementos de derive y programas que se han elaborado en el paquete de utilidades complejos MTH para poder resolver los ejercicios de esta práctica. En esta práctica ya vamos a utilizar algunas funciones más de derive, incluso algunos elementos de programación más avanzados. Concretamente, vamos a utilizar la función que tiene derive para calcular derivadas, que es diff, que tiene dos opciones. Diff df, una función y el orden de derivación, y si se suprime este último n, se entenderá que es la derivada primera. Utilizaremos también la función condicional if, que tiene 4 argumentos. El primero es la condición que se deberá comprobar si es cierta o falsa. El segundo argumento de la función if es qué acción hay que realizar en caso de que se verifique la condición. El tercero de los parámetros es qué acción hay que realizar en caso de que no se verifique la condición. Y por último, un cuarto parámetro de error, que es qué acción se va a realizar en caso de que haya habido cualquier tipo de error en la comprobación de la condición. También vamos a hacer en esta práctica programas que van a requerir de más de una línea de código. Y para ello tendremos que utilizar la instrucción prog. Prog es para hacer un programa con distintas líneas y me va a ejecutar secuencialmente las instrucciones instrucción 1, instrucción 2, instrucción n, separadas por comas, y iremos poniendo dentro de un prog las distintas instrucciones que queremos que ejecute nuestro programa. Por último, otra de las funciones que vamos a utilizar propias de derive es la función display. Display, una instrucción, nos va a mostrar en color azul en la pantalla dicha instrucción. Esa instrucción puede ser pues tanto texto, cadenas de texto o cualquier resultado de una operación. Una integral, una derivada, un texto, una suma, cualquier cosa. En cuanto a los programas que se han elaborado para abordar esta práctica, para comprobar las condiciones de Cauchy-Riemann se han creado dos programas que son condiciones CR para comprobar si una función dada en términos de z verifica o no las condiciones de Cauchy-Riemann. Condiciones CR2 para comprobar si una función dada la parte real y la parte imaginaria verifica o no las condiciones de Cauchy-Riemann. De forma similar, tenemos dos programas para calcular la derivada compleja haciendo uso de las condiciones de Cauchy-Riemann. Derivada compleja de una función si la función no lo da en z, para calcular la derivada de dicha función haciendo uso de las condiciones de Cauchy-Riemann. Y derivada compleja 2, pues de la misma forma calcular la derivada de una función, pero ahora dada su parte real y su parte imaginaria, haciendo uso de las condiciones de Cauchy-Riemann. La función armónica nos comprobará si una función de dos variables es una función armónica o no. Mientras que los programas armónica conjugada U y armónica conjugada V nos calcularán, caso de que existan, las funciones armónicas conjugadas de su parámetro. Armónica conjugada U es para cuando nos den la función U, parte real de una función de variable compleja, mientras que armónica conjugada V será cuando nos den la función V, parte imaginaria de una función de variable compleja. Por último, trabajaremos también con el programa singularidades, que me permitirá calcular las singularidades de un cociente en el que tendremos que introducir primero el numerador como primer parámetro y segundo el denominador como segundo parámetro. Bien, pues pasamos a ver los ejercicios resueltos con derive. En el primero de los ejercicios nos piden simplemente estudiar si se verifican o no las condiciones de Cauchy-Riemann de dos apartados. Abrimos derive. Recordar que lo primero que hay que hacer es
cargar el fichero de utilidades, load utility file, buscaríamos la ruta donde se encuentra y cargamos el fichero. Para comprobar si está bien cargado o no, pues damos a simplificar esa expresión y tenemos que nos ha cargado bien el fichero de utilidades complejos MTH. Bien, pues el primero de los ejercicios, en su apartado A, nos pide calcular si se verifican o no las condiciones de Cauchy-Riemann para la función 3z a la cuarta. Pues para ello, escribimos en nuestra línea de autor condiciones CR y la función 3z a la cuarta. Le damos a Enter, comprobamos que lo hemos escrito bien y tras simplificar, obsérvese que en este caso ya los programas nos van a devolver bastante más información. No solo el resultado de que se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann, sino un proceso de cómo ha obtenido ese resultado. Concretamente nos recuerda que las condiciones de Cauchy-Riemann son que la derivada de u con respecto a x coincida con la derivada de v con respecto a y, y que la derivada de u con respecto a y coincida con menos la derivada de u con respecto a x. Con u y v, la función es parte real y parte imaginaria de la función que le hemos introducido. En este caso nos dice que la función u y v son respectivamente estas dos funciones. Nos calcula también las derivadas que vamos a tener que considerar para ver si se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann, que respectivamente son estos cuatro resultados. Y en este caso se comprueba que la derivada de u con respecto a x coincide con la derivada de v con respecto a y, puesto que esta expresión y esta expresión son iguales, mientras que la derivada de u con respecto a y coincide con menos la derivada de v con respecto a x, puesto que esta expresión es igual a esta expresión, pero cambiada de signo. Por lo tanto, en este caso, se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann. Estos mensajitos azules son los que aprenderemos a utilizar también con la instrucción display que hemos comentado antes, y como este programa devuelve varias cosas, varios displays y un resultado, necesitaríamos para su ejecución utilizar también la instrucción prog, que veremos también a lo largo de esta práctica. En el apartado B me piden hacer lo mismo, pero ahora me dan ya directamente la función separada en su parte real y su parte imaginaria. Por lo tanto, deberemos de utilizar el programa condicionesCR2, cuyos dos parámetros son las funciones parte real y parte imaginaria de la función. En nuestro caso, x al cubo menos y, x menos y al cuadrado. Tras darle a Enter, comprobamos que está bien escrito. Era x cubo menos y, x menos y al cuadrado. Y simplificamos. Nuevamente nos recuerda cuáles son las condiciones de Cauchy-Riemann. El programa no solo me devuelve resultados, sino información sobre el proceso. Y observemos que en este caso el resultado es que si 3x cuadrado más 2y es igual a 0, entonces se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann. Recordemos que las condiciones de Cauchy-Riemann eran condiciones puntuales y podría darse el caso que se verificase, pues como en este caso, en todos los puntos de una parábola. Concretamente, si queremos ver para qué punto se verifica, podemos seleccionar la ecuación de esa parábola y hacer un dibujo de esa parábola. Abrimos la ventana de dibujo de 2 dimensiones y le damos a dibujar. Con set aspect ratio reset ponemos el dibujo proporcionado y con file embed nos lo llevamos a nuestro área de trabajo. Cerramos, maximizamos esta ventana y en este caso las condiciones de Cauchy-Riemann solo se verifican en los puntos de esta parábola. Bien, pues hecho el ejercicio 1, pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 me pide calcular, siempre que sea posible, la derivada de las siguientes funciones. Bien, las dos primeras son los mismos apartados anteriores y por tanto vamos a utilizar las funciones derivada compleja y derivada compleja 2 para su cálculo.
podemos, ya que tenemos escritas las funciones, recuperar la línea donde la teníamos y cambiar ahora el nombre del programa. Derivada compleja. Si simplificamos esa expresión, nos devuelve toda la información necesaria, la misma de antes, junto con que en este caso se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann, y mediante estas condiciones de Cauchy-Riemann la derivada se puede calcular mediante, entre las 4 alternativas que hemos visto en clase, una de ellas es esta formulita. Teniendo en cuenta la continuidad de las funciones u, v y sus derivadas parciales, por ser todo expresiones polinómicas, se tendrá que la derivada de la función, atendiendo a esta formulita, nos queda esta expresión. O bien, equivalentemente, pasando esta expresión a términos de z, como no puede ser otra forma, la derivada de 3 por z a la cuarta era 12 por z al cubo. De forma similar, calculamos ahora la derivada de el apartado b, que era la misma función que esta, pero ejecutamos el programa derivada compleja 2. Tras simplificar, nuevamente nos devuelve el mismo tipo de información cuando se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann en la parábola 3x² más 2y igual a 0, y utilizando una de las 4 versiones del cálculo de la función derivada, que podemos porque todas las funciones que intervienen, tanto la u y la v, sus derivadas parciales son todas continuas, se tendrá que la derivada es 3x² más y, pero solo en aquellos puntos en el que 3x² más 2y valga 0. Con esto vemos que en el caso de variable compleja es habitual que las funciones no sean derivables en todos los puntos. Incluso podemos encontrar funciones como es esta, que sea continua en todos los puntos, pero derivable solo en un conjunto de puntos, concretamente solo en los que pertenecen a esta parábola. También podemos encontrar ejemplos en los que la función sea continua en todos los puntos y derivable a lo mejor solo en un único punto, cosa que en el caso de variable real sería bastante difícil de encontrar funciones de este tipo. Bien, por último, en el apartado C, ya avanzando un poquito más en los conceptos de teoría, podríamos, y este apartado C también lo podríamos hacer como hemos hecho el apartado A, o incluso el apartado A, como vamos a hacer ahora el apartado C, podemos deducir lo siguiente. Ya hemos visto en clase que esto no es más que una composición de funciones que son continuas y derivables. Por tanto, como esta función, su equivalente en el caso real, que sería e elevado al seno de x, es derivable, en variable compleja también va a ser derivable. Y por tanto, no haría falta hacer uso de las condiciones de Cauchy-Riemann para comprobar si es derivable o no y calcular su derivada. Podemos directamente calcular su derivada mediante la función propia de derivar de derive. Para ello, introducimos nuestra expresión. E no es una e normal y corriente, sino la exponencial que está aquí en la tabla de símbolos encima de la i. E elevado al seno, que como derive es un programa en inglés, seno se escribe sin, de z. Bien, pues nos piden calcular la derivada de esa expresión. Podemos irnos al apartado sobre cálculo, en el que podríamos encontrar la derivada, integrales, límites y demás, pero como es una de las cosas habituales, también lo tenemos en los botones abreviados. Concretamente, si le damos a derivar, nos dicen cuál es la variable que quieres derivar con respecto a la que queremos derivar, que es la z, y me dice aquí también el orden de derivación. Si le damos a OK o simplificar, la diferencia es si le damos a OK nos lo lleva al área de trabajo esa expresión, y con el simplificar, además de llevárnosla, no la simplificaría. Le damos OK para ver lo que ocurre. Observemos que derive interpreta las derivadas utilizando la notación de Leibniz, la derivada de e elevado a seno de z con respecto a z.
Si simplificamos esa expresión, obtenemos ese resultado. Bien, si nos llevamos esto a la línea de autor, con F3, podemos ver que también podíamos haberlo puesto directamente con esta instrucción. El símbolo de derivada, que lo tenemos aquí en la tabla de símbolos. Aquí ya aprovechamos para ver que tenemos no solo el derivada, sino integrales, sumatorios, productorios y demás. De la función a derivar y la variable de derivación. Si le pusiésemos un argumento adicional, nos proporcionaría, pues en este caso, la derivada tercera de esa función. Como quiera que este símbolo, pues nos cuesta menos trabajo a lo mejor escribir su forma abreviada, que como vemos al posarnos sobre el botón es div, pues una vez que tengamos un poquito de práctica, utilizaríamos simplemente div de la función, la variable y como tercer parámetro el orden de derivación. Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio en el que ya vamos a hacer uso de un poquito de programación más avanzada. El ejercicio 3 me pide definir un comando llamado armónica práctica para comprobar si la función f de x y es armónica o no. Pero me dice que el comando, el programa, debe devolver mensajes intermedios aclaratorios de todo el proceso. Me recuerda en los aspectos teóricos que una función es armónica si satisface la ecuación de Laplace, derivada segunda de f con respecto a x dos veces, más la derivada segunda de f con respecto a y dos veces, igual a 0. Bien, por tanto, el esquema de este programa será el siguiente. Tendremos que comprobar si se verifica o no esta condición. Caso de que se verifique, tendremos que hacer una acción, que será que me devuelva un mensaje indicando que la función es armónica. Caso de que no se verifique, tendremos que devolver otro mensaje que me diga que la función no es armónica. Con lo cual vamos a utilizar una instrucción if. Además, como nos exigen que devolvamos mensajes intermedios, pues tendremos que poner mensajes con la instrucción display que hemos comentado anteriormente y que ahora describiremos, mensajes intermedios de todo el proceso. Bien, pues pasamos a realizar eso. Y vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a escribir primero la condición que se debe de verificar, y la condición era que la derivada segunda de una función f con respecto a x dos veces, más la derivada segunda de la función f con respecto a y dos veces, tiene que sumar 0. Pues ponemos, y aprovechamos que ya tenemos escrito el div aquí, esa expresión. La derivada de la función f con respecto a x dos veces, más la derivada de la propia función f con respecto a y dos veces, igual a 0. Observemos que ponemos igual y no dos puntos igual porque no queremos hacer una asignación, sino comparar si esa suma de esas derivadas valen o no valen 0. Bien, pues esta será la condición que tendremos que comprobar si se verifica o no. Caso de que se verifique, queremos que derive nos devuelva un mensaje diciendo que la función es armónica. Un mensaje, una cadena de texto, recordemos que se escribía entre comillas, y escribimos pues algo como la función es armónica. Nos vaya a permitir que no escribamos acentos, puesto que el capturador de pantalla que tenemos no nos permite escribir acentos de forma cómoda. Bien, caso de que no se verifique esa condición, querremos escribir un mensajito que ponga la función no es armónica. Como vemos, estamos intentando construir el programa paso por paso y después lo montaremos de forma general. Bien, ya estamos en disposición de poder crear la instrucción if. El if, recordemos que tenía 4 argumentos. Por tanto, pues creamos esos 4 espacios para poner sus argumentos y recordamos en qué consistían esos argumentos que hemos comentado antes al principio de la práctica. El primero de los argumentos es la condición, que será esta que tenemos por aquí. El segundo es la acción que queremos que haga derive cuando la condición sea cierta, que sea que nos ponga este mensajito. El tercero es que queremos que haga derive cuando la condición sea falsa, que es que ponga este mensajito. Y el cuarto
es un argumento que se pone para cuando derive no haya sido capaz de comprobar si la condición es cierta o no. Nuestra recomendación es que se utilice este cuarto y que se duplique el caso de error, el caso de falso. Porque si derive no ha sido capaz de comprobar si la condición es cierta o no, lo más seguro es que sea falsa. Por ejemplo, imaginemos que al hacer el cálculo de las derivadas y sumar, nos queda que la suma de estas derivadas es x más 3y. Y le estamos preguntando si x más 3y vale 0. Nosotros sabemos que eso no es 0, pero derive, como no sabe qué valor puede tener la x y la y, no sabría decirnos si esa comprobación es verdadera o falsa y se iría por este cuarto argumento. Por tanto, es importante que en este cuarto argumento pongamos y dupliquemos lo mismo que pongamos en el caso de que la condición no sea cierta. Bien, pues construimos, por tanto, nuestra sentencia if, que es primer argumento, la condición. Seleccionamos la condición, seleccionamos el hueco donde queremos ponerlo y con F3 la recuperamos. De forma similar, seleccionamos cuál es la acción que queremos que haga derive en el segundo de sus argumentos, nos posicionamos sobre él y con F3 lo recuperamos. Y lo mismo, tercer argumento, seleccionamos y F3. Y por último, cuarto argumento que hemos dicho que vamos a duplicar el anterior, por tanto F3 y lo tendremos. Bien, aquí está nuestra instrucción if. En el momento que esta instrucción if la pongamos ahora dentro de un programa, me la va a estructurar, derive me la va a poner un poquito más bonita, estructurada en 4 renglones. Lo primero nos va a poner la condición, lo segundo lo que tenemos que hacer si es verdadera, lo que tenemos que hacer si es falsa y en la cuarta lo que tenemos que hacer si no ha sido capaz de comprobar si es verdadera o falsa. Bien, pues además de esta instrucción, que es la principal del programa, este sería el programa en sí, si no nos hubiesen exigido que devolviésemos también mensajes intermedios. Para devolver mensajes intermedios como estos que tenemos por aquí en color azul, se utiliza la instrucción display. Para ello nos vamos a nuestra línea de autor y escribimos display y entre paréntesis ponemos qué es lo que quiero que nos muestre. Este display puede mostrarnos, como hemos dicho en la introducción, tanto cadenas de caracteres como resultados de operaciones. Por ejemplo, podríamos empezar poniendo cuál es la condición para que una función sea armónica. Y podemos escribir entre comillas una función f es armónica si verifica la ecuación de Laplace. Ponemos 2 puntos, cerramos las comillas y en el siguiente renglón es conveniente poner mensajitos cortos para que no se nos salgan de la pantalla. En el siguiente renglón vamos a poner cuál es la ecuación de Laplace y para ello pondremos un display. Damos unos cuantos espacios para que me salga un poquito indentada y la ecuación de Laplace era que la derivada, y lo ponemos en el mismo formato que utiliza derive, por ejemplo, derivada de f con respecto a x 2 veces más la derivada de f con respecto a y 2 veces sea igual a 0. Más mensajitos que podemos poner, pues por ejemplo, que nos calcule cuánto vale esa suma de esas derivadas y que nos dé el resultado para que comprobemos directamente antes si vale 0 o no vale 0 antes de entrar en el if y nos dé información sobre ese resultado. Por tanto, podemos escribir otro display que nos diga, en este caso, dicha suma es 2 puntos y en otro display podemos poner el resultado de esa suma. Y eso ya no sería un mensaje de texto, sino una operación. Podemos decirnos que nos muestre cuánto vale la derivada de f con respecto a x 2 veces más la derivada de f con respecto a y 2 veces.
derivará estas operaciones y me mostrará su resultado. Entonces nosotros visualmente podremos comprobar si es o no es una función armónica, si eso vale 0 o no vale 0. Bueno, pues tenemos ya todos los mensajitos que queremos que nos pongan. Tenemos ya también la instrucción principal del programa, que es el if. Pasamos ahora a montar dicho programa. Bien, y para ello, la instrucción que creaba un programa era prog. El prog entre paréntesis y separado por comas me va a dar qué instrucciones queremos que ponga. Bien, pues vamos a poner unas cuantas. En el primer argumento pondríamos el primero de los displays que hemos puesto antes, que nos va a dar la información. Por ejemplo, aquí la recuperamos, corregimos el error que acabo de ver que está, una función f es armónica si verifica la ecuación de Laplace. En el segundo de los huecos ponemos el siguiente de los displays, con F3 lo recuperamos. Como vemos, esto resulta un poquito engorroso porque ya se nos mueve. Por lo tanto, podríamos utilizar la siguiente estrategia. Bueno, cerramos y quitamos y no ponemos más comentarios. Tenemos ahí nuestro programa. Vamos a poner ya el nombre de nuestro programa, que sería armónica práctica, cuyo argumento único será la función f. Hacemos la asignación, 2 puntos igual. Recuperamos el programa que hemos creado, aunque esté incompleto. Ahora lo editaremos y lo completaremos. Pues con F3 lo completamos, lo bajamos a la línea de autor y le damos a Enter. Obsérvese que ahora ya sí me lo va poniendo un poquito más estructurado, en líneas separadas, las distintas instrucciones. Y podemos editar este programa para que nos aparezca una ventanita un poquito más grande en la que podamos trabajar más cómodamente. Para editar una expresión, no solo un programa, sino cualquier expresión anterior, simplemente pinchando 2 veces sobre el número de la expresión, se nos abrirá, pues en este caso, una ventana más grandecita en la que nos permitirá pues trabajar un poquito de forma más cómoda. Aquí vemos que el nombre del programa con sus argumentos, si tuviésemos que cambiarlo ahora o añadir más argumentos, o si empezamos a hacer un programa y vamos necesitando más argumentos, lo podríamos ir poniendo ahí sobre la marcha. Y aquí tenemos las instrucciones. Como vemos, cada una de las instrucciones va a estar separada por comas. Hay que tener un poco de cuidado. Ahora tendremos que seguir justo en esta posición, porque este último paréntesis es el paréntesis del prog. Y si yo quiero introducir alguna línea nueva, si diésemos la tecla Enter, estaríamos diciendo OK y estaríamos saliéndonos de esta ventana. Para distinguir el que me quiero salir ya de esta ventana de introducir un retorno de carro, para un retorno de carro aquí es la tecla Control Enter. Si damos varios Control Enter, pues podemos crear unas cuantas líneas para que nos permitan escribir fácilmente. Bien, no se nos olvide poner una coma porque vamos a seguir poniendo aquí otra instrucción. Y esa instrucción la puedo seguir recuperando de lo que ya tengo. En nuestro caso, ya hemos puesto los 2 primeros mensajes, que está aquí, y ahora deberíamos de poner este mensaje. Lo seleccionamos, vamos al cuadro del programa que estamos haciendo y nos posicionamos en el sitio donde queramos y con F3 nuevamente recuperamos esa expresión. Da igual, ya sabemos que para derive le da igual los espacios, ya después él lo pondrá de forma adecuada. Vamos a poner más instrucciones, pues coma y otra instrucción, como por ejemplo este otro display. Nos posicionamos en el sitio que queramos, por ejemplo en el renglón siguiente para verlo bien, y con F3 recuperamos esa expresión. Coma, ponemos otro mensaje. Pondremos otra instrucción. Ya no tenemos más, podríamos poner ya el if, pero ahora sí a bote pronto se nos ocurre que podríamos poner otro mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos la descripción o la definición de cuando una función es armónica y también de cuánto vale en este caso. Antes de que me diga si es armónica o no, podríamos poner otro mensaje dando a display y entre comillas poner el mensaje que queremos. Y este mensaje, por ejemplo, es una frase de conclusión. Pues, por lo tanto, en este caso, 2 puntos,
y ya dejaremos ahora la instrucción if que actúe y que devuelva el mensajito de si eso no es la función armónica. Para ello ponemos la coma, nos posicionamos sobre la instrucción if que queremos recuperar y en su sitio con F3 la recuperamos. Obsérvese que en este caso, como esto ya quiero que sea el resultado del programa, no lo hemos puesto dentro de un display, si no nos lo mostraría en azul. Cuando no lo ponemos dentro de un display, este va a ser el resultado del programa y me lo va a mostrar como si fuese una operación normal y corriente, y en este caso la operación consiste en ponerme este texto. Bueno, pues si le damos OK, observemos que, lo dicho anteriormente, el prog me va a separar en líneas las distintas instrucciones y el if dentro de un programa también nos va a poner por líneas la condición, la que tenemos que hacer si es cierta, si es falsa o si se produce algún error. Bueno, pues más fácil o más difícil, todos los programas que hay en el paquete de utilidades complejos MTH están hechos en este sentido. Algunos a lo mejor tan cortitos como este, que lo que más nos ha llevado ha sido poner mensajes, y otros como los que se desarrollarán incluso en esta práctica y en prácticas sucesivas, que nos llevaron pues varias páginas de código para poder programarlos. Para terminar este ejercicio, realizamos el ejercicio de comprobación en el que nos piden comprobar si estas dos funciones son armónicas o no. Una va a ser que sí y otra que no es función armónica. Bien, pues la primera, 2x por 1 menos y. Pues nos vamos a nuestra línea de autor, borramos todo y el nombre de la función es armónica práctica. Y la función primera era 2x por 1 menos y. Cerramos el paréntesis de la función armónica y tras simplificar, observemos que nos pone los mensajitos que le hemos puesto. Una función f armónica se verifica la ecuación de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace que le hemos puesto nosotros. En este caso, dicha suma es 0. Obsérvese que ha calculado cuánto vale esa suma de esas derivadas para el caso de la función que le hemos sumado, que le hemos introducido. Y el último mensaje que pusimos, por lo tanto, en este caso, y el if ha entrado por la opción de verdadero y nos ha puesto el mensaje que la función es armónica. Bien, pues de forma similar, si le ponemos en el apartado B la otra función, que era x cubo más y al cubo, los problemas de los acentos con el capturador de pantalla, y simplificamos, observemos que la parte de arriba es exactamente la misma, puesto que son displays, nos pone lo mismo. En este caso, al calcular las segundas derivadas y sumarlas, nos queda 6x más 6y. Y derive, en este caso, comprobaría que 6x más 6y igual a 0. Realmente no sabría decirnos si esa expresión vale 0 o no, y derive ha entrado por la tercera de las subacciones, que es no sé si la condición es cierta o no. Por eso lo que dijimos antes, que es muy importante que esta última condición se suele duplicar la condición de falso. Y en este caso nos devuelve el mensaje de que la función no es armónica. Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio, que nos piden comprobar si estos tres apartados son funciones armónicas y, en caso afirmativo, calcular armónica conjugada. Observemos que no es lo mismo que la función que nos dé sea la función u o la función v, porque la u sería la función parte real de una función de variable compleja, mientras que la v es una función, la parte imaginaria de una función de variable compleja. Los procedimientos de cálculo de la armónica conjugada eran muy similares, pero había una pequeña diferencia con respecto a uno de otro en uno de los signos, debido a que se utilizarán las condiciones de Cauchy-Riemann, y en las condiciones de Cauchy-Riemann en una de ellas había un cambio de signo. Bien, pues el programa que hemos desarrollado para que nos haga esto es armónica conjugada U y armónica conjugada V según nos den la U o la V. Ese programa nos comprobará primero si la función es armónica, y en el caso de que la función sea armónica, calculará la función armónica conjugada. Si no es armónica, nos dirá un mensaje que la función no es armónica y por tanto no podrá calcular la armónica conjugada.
En ese sentido, vemos que este programa recoge al anterior de armónica, porque armónica solamente me decía si era o no era armónica, y este me va a comprobar y me va a decir si es o no es armónica, y además, en caso de que sea, va a calcular la función armónica conjugada. Bien, pues pasamos a ver todo esto, y el programa sería armónica conjugada U para el primero de los apartados, y la función en el primero de los apartados es 2x por 1 menos y, que es precisamente la función que antes hemos comprobado que era armónica. Bien, pues 2x por 1 menos y. Tras simplificar esta expresión, obtenemos el mensajito que nosotros hemos puesto para que compruebe, para que nos dé resultados intermedios. Nos dice que la función parte real e imaginaria de una función analítica son funciones armónicas. Además, utilizando las condiciones de Cauchy-Riemann, conocida la parte real U, como es en este caso, es posible determinar la parte imaginaria V, que es la armónica conjugada. Suponiendo que la función que nos han dado es la parte real, ha localizado que hemos estado utilizando el programa conjugada, armónica conjugada U, y sabe que es la parte real de una función analítica, se tiene. Primero, nos dice que la función es armónica y una armónica conjugada es, y nos da el resultado de la función armónica conjugada. Bien, pues de forma parecida, si ejecutamos ahora el programa para el apartado B, sería armónica conjugada V, que será la función 2x menos x cubo más 3x y al cuadrado. Pues 2x menos x al cubo más 3x y cuadrado más 3x y al cuadrado. Si simplificamos, nos vuelve a devolver un mensaje parecido, y en este caso me habla sobre la función parte imaginaria, puesto que estamos utilizando la función armónica conjugada V. Bien, pues en este caso la función también es armónica, y una armónica conjugada sería esta expresión. Bien, por último, el apartado C nos pide calcular una armónica conjugada de esta función que antes previamente ya habíamos comprobado que no era armónica. Por tanto, pues era la función U, luego utilizamos el programa armónica conjugada U de x al cubo más y al cubo. Tras simplificar, obtenemos, nos dice otra vez toda la expresión, todos los mensajitos anteriores, pero en este caso nos devuelve que la función no es armónica y por tanto no se puede calcular su armónica conjugada. Bien, pues para terminar la práctica, vamos a ver cómo localizar y clasificar las singularidades en el plano complejo de estas funciones de aquí. Recordemos que las singularidades eran aquellos puntos en el que la función no era derivable. En este caso, como todos son cocientes de funciones continuas y derivables en particular, serán todas funciones analíticas, funciones derivables, salvo en los puntos donde se anule el denominador. El programa singularidades, que le tendremos que introducir por separado el numerador y el denominador, nos calculará cuáles son los puntos singulares igualando a 0 el denominador y clasificará, teniendo en cuenta también el numerador, el tipo de las singularidades. Verá si son evitables o si son polos, puesto que en el cociente de este tipo las singularidades van a ser o polos o evitables. Bien, pues para ello utilizamos el programa singularidades. En el primero de los casos tenemos el polinomio z cuadrado más z cuadrado más z, y el denominador es z por z más 1 al cuadrado por z menos 1 al cubo. Pues z por z más 1 al cuadrado por z menos 1 al cubo. Bien, antes de simplificar, observemos que este cociente
será por tanto analítico salvo en los puntos donde se une el denominador, que son en el 0, en el menos 1 y en el 1. Aparentemente el 0, por estar elevado a 1, tiene pinta de ser un polo de orden 1, esto tiene pinta de ser un polo de orden 2 y esto tiene pinta de ser un polo de orden 3. Vamos a simplificar y a ver qué ocurre. Si simplificamos esta expresión, nos devuelve la siguiente información. Ha localizado las tres singularidades, que son el 0, el menos 1 y 1. Pero sin embargo, por ejemplo, el 0 que creíamos que era una singularidad de tipo polo de orden 1, ha resultado que es evitable. ¿Por qué? Pues porque si nos damos cuenta, arriba podemos sacar z factor común y simplificarlo. Luego, aun siendo una singularidad, porque hace 0 el denominador, se podría simplificar y por tanto se podía, en cierto modo, evitar esa singularidad. Por eso ha resultado ser evitable. De la misma forma, la singularidad menos 1, que aparentemente parecía que era un polo de orden 2, tras sacar factor común aquí arriba z, nos queda z que multiplica z más 1. Luego este z más 1 simplifica a este z más 1 al cuadrado y nos quedaría realmente en el denominador, tras simplificarlo, elevado a 1. Por tanto, por eso el polo menos 1 es de orden 1 y no 2 como aparentemente parecía. Por último, con el polo de orden 1, con el polo 1 sí habíamos acertado en el orden a simple vista, puesto que este factor z menos 1 al cubo no se simplifica con nada en el numerador. Bien, pues hacemos lo mismo con los otros dos apartados. Aunque el programa está especialmente indicado y optimizado para cocientes de polinomios, también funciona con cocientes de expresiones facilitas, funciones cómodas, divididas por polinomios. ¿Cómo va a ser este el caso? Pues introducimos la función singularidades con sus dos argumentos. El numerador sería seno de z, recordamos que estamos en un programa en inglés que sería sin de z, y el denominador z por z más 1. Z por z más 1. Bien, pues haciendo un estudio previo, el denominador se anula en 0 y en menos 1, luego esas van a ser sus singularidades. Ambas parecen que son polos de orden 1. Vamos a ver qué nos da como resultado y después justificamos. Efectivamente, el menos 1 es un polo de orden 1, pero el 0 es evitable. ¿Por qué? Pues si recordamos, pues por ejemplo, una forma de verlo fácilmente, el seno de z era equivalente a z cuando z tendía a 0. Por tanto, en cierto modo, y como seno de z vale 0 y al evaluar z en 0 también nos queda 0, esta posible singularidad se podría evitar, puesto que el límite de seno de z partido por z vale 1. Por tanto, esto que aparentemente parecía que era un polo de orden 1 se puede evitar y nos ha resultado que 0 es evitable. Mientras que z más 1, la singularidad menos 1, sí va a ser un polo de orden 1. Bien, pues para finalizar la práctica, introducimos toda esta expresión con mucho cuidado para no equivocarnos y ya veremos la potencia de derive, puesto que en esto tardaríamos bastante tiempo en poder calcular las raíces, en ver simplificaciones. Sería un ejercicio que a mano nos llevaría pues bastante tiempo, mientras que con derive lo va a hacer de forma automática. Bueno, pues el programa singularidades y escribimos el numerador. El numerador es z a la sexta menos 6i. Para la i utilizo uno de sus atajos que es control i para poner la i de los números complejos. 6i z a la quinta menos 15 z a la cuarta más 20 i control i z al cubo más 15 z al cuadrado menos 6 y z menos 1. Y el denominador es z a la cuarta menos 4 y z al cubo menos 3z cuadrado
menos 4 y z menos 4. Bien, pues tras simplificar esa expresión y observemos que en este caso es la primera vez que derive tarda un poquito más de lo habitual, en este mensajito que tenemos por aquí nos indica el tiempo que ha tardado. Pues en nuestro ordenador ha tardado pues 1,45 segundos, mientras que si vemos cualquier otra expresión tardaría muchísimo menos. En este caso ha tenido que hacer muchas más operaciones, ha tenido que calcular las raíces, ha tenido que ver si se podían simplificar con el numerador y todo ese caso. Bueno, pues este polinomio de grado 4 tiene 4 raíces, que son i, menos i, 2i, y una de ellas, la 2i, resulta ser un polo de orden 2, por tanto será una raíz múltiple. Además, el programa singularidades, y es el primero que nos aparece, nos indica también la posible singularidad en el infinito. En este caso, al ser un polinomio de grado 6 dividido entre un polinomio de grado 4, en el infinito tendríamos cierto problema. Esto cuando la variable tiende a infinito se nos iría a infinito, y esto por ser de polinomio de grado 6 y esto de polinomio de grado 4, la definición que hemos dado en clase de singularidad en el infinito nos llevaría a que es un polo de orden 2 en el infinito. Mientras que en los demás apartados en el infinito no nos ha dicho nada, por tanto el comportamiento de la función en el infinito es bueno, no tiene singularidades. Bien, pues con esto hemos terminado la práctica. Recordemos que vosotros tendréis que poner pues los mensajitos correspondientes al principio de la práctica, el título de la práctica, los componentes del grupo, y en cada uno de los ejercicios y apartados, mensajitos de qué ejercicios y apartados estamos haciendo. Grabarlo como Save As en formato DFW, le pondríais vuestro código, pues el grupo que sea el vuestro, 054-práctica 3. Lo grabaríais en la ruta que quisieseis, seleccionándola por aquí, y ese es el fichero que deberéis de subir como resultado de esta práctica.